Buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias a todas las personas que nos acompañan en este día. Es un honor para mí ser la anfitriona de esta significativa charla destinada a pacientes con esclerodermia en México y en esta ocasión también para pacientes con otras enfermedades raras. Mi nombre es Stephanie García, paciente con esclerodermia desde hace 15 años. Antes de comenzar con la plática de hoy, nos gustaría compartirles nuestros próximos eventos, para lo que es grato para mí presentarles a Alejandra Márquez, que será copresentadora de esta charla del grupo Mi Vida con Esclerodermia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes de comenzar, les vamos a compartir nuestros próximos eventos educativos para que se puedan unir. El próximo es este sábado 15 de febrero. El Grupo de Apoyo Conexión en Español de la Fundación Nacional de Esclerodermia de Estados Unidos, en colaboración con varias organizaciones, organiza un evento virtual en conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. El tema es Comprendiendo la esclerosis sistémica y las enfermedades asociadas. Entonces, pueden encontrar en sus redes sociales el link para unirse. Por otra parte, nuestro siguiente grupo de apoyo, que como saben o si son nuevos, tenemos grupos de apoyo mensualmente, el segundo miércoles de cada mes. Va a ser el 12 de marzo y va a ser una sesión donde va a ser con cámara y micrófono prendido para pacientes, donde van a poder, pues como tenemos usualmente las pláticas, para poder compartir. Y el 15 de marzo, el Grupo de Apoyo Conexión en Español de la Fundación Nacional de Esclerodermia de Estados Unidos, en colaboración con varias organizaciones, organiza un evento virtual en conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en la infancia y en la adolescencia. Ya les estaremos mandando el link para que puedan ingresar. Y bueno, esta noche tendremos la charla Esclerodermia y enfermedades raras, visibilizando lo invisible, por la reumatóloga Graciela Mesa López y Holguín, que es información que nos es de utilidad a todos como pacientes y familiares. Nuestro objetivo es proporcionar información para mantener informada a la comunidad sobre las diversas opciones disponibles. Es importante destacar que toda la información proporcionada en esta presentación tiene fines educativos. Dado que la esclerodermia puede manifestarse de manera diferente en cada individuo y su gravedad puede variar, es fundamental un enfoque de tratamiento médico personalizado. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que cualquier medicamento o tratamiento sea discutido y evaluado en profundidad con el equipo médico de cada paciente, garantizando así una atención y tratamiento adecuado a las necesidades individuales. Y para mí es grato presentarles también a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Graciela Mesa López de Holguín. Ella es médico internista y reumatóloga, formada y egresada como médico general en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su especialización médica como médico internista en el Hospital General Regional número 1, Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Finalmente formada como reumatóloga en el Hospital General de México. Actualmente trabajando como médico internista en el Instituto Mexicano del Seguro Social y como reumatóloga en el Hospital General de México, en donde se encarga de la clínica de esclerosis sistémica, realizando diversos cursos y preceptorships en neumopatías intersticiales relacionados a enfermedades del tejido conectivo. Le cedo la palabra a la doctora Mesa. Muchas gracias. De antemano, bueno, lo primero que quiero decirles es agradecerle nuevamente la invitación para estar aquí. De verdad, creo que hacen un esfuerzo impresionante. Ale Márquez, Stephanie García y evidentemente Mónica Ramírez, que bueno, la verdad es que después de esto también cambia la percepción que uno como médico tiene respecto a la esclerosis sistémica. No solamente es una enfermedad, sino son personas detrás de esa enfermedad. Y pues bueno, creo que de eso queremos hablar y espero que tengan muchas dudas porque siempre les he dicho que aquí las personas que tienen que tener mayor información y saber de esto son los pacientes. Número uno, para que no se asusten, que sepan las cosas que pueden pasar y número dos, para que nadie los asuste, ¿no? Y creo que eso es la importancia y empezar a ver que no solamente son síntomas raros y que pueden ser parte de un conjunto de una enfermedad. Para empezar con esto, quiero hablarles respecto a lo invisible, porque pues bueno, si estamos visibilizando lo invisible quiere decir que no puede ser visto o que rehuye ser visto. Y realmente no solamente es una palabra, y creo que en medicina tiene mucho que ver, pero no solamente en medicina, sino en las artes. En el cuadro que les puse del lado derecho, vemos una pintura de Salvador Dalí, en el cual, bueno, este se llama El hombre invisible. Esta es una pintura de Salvador Dalí en el cual se puede ver un hombre que trata de camuflajearse con algunas estructuras
que se encuentran en un paisaje. Se supone que este paisaje lo hizo pensando en las estructuras que hay en Egipto, pero finalmente fue la primera pintura u obra de arte que hizo tratando de ver la dualidad de ciertas cosas. Empezó a ver algo que a lo mejor es muy visible, como ver ciertos patrones arquitectónicos, y con esos mismos patrones arquitectónicos empezar a formar algunas otras piezas o algunos otros elementos del cuerpo de un hombre, sus manos, sus piernas, la cabeza, simplemente el cabello que se fue formando respecto a estos como hilos dorados que tuviera aquí. Y es tan importante para esto que incluso han habido obras de arte que son totalmente invisibles. Esto se fue reciente en el 2021, en el cual fue una obra tan importante que cada quien puede ver o otorgar esta invisibilidad en lo que alguien considera como una obra de arte. Ahora, como tal, las enfermedades invisibles se definen como cualquier condición médica que no es visible externamente para otros, incluso para los profesionales de salud, lo que dificulta tanto a los pacientes como a los médicos identificar una causa o una raíz del problema. Y pueden ser muchas, muchas enfermedades que se hablan desde fibromialgia, evidentemente esclerosis sistémica, pero pueden ser incluso enfermedades genéticas. Ahora, también se han definido como enfermedades pocos comunes, pero realmente se definen como enfermedades raras. Las enfermedades raras tienen una definición y estas son aquellas enfermedades que tienen baja prevalencia, que se presentan de acuerdo a diferentes definiciones, por ejemplo, de la OMS, que determina que que se presentan en menos de 5 personas en 10.000 habitantes. Y esto representa más de 7.000 enfermedades. Sin embargo, la Ley de Medicamentos Huérfanos del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos en 1983 reconoció estas enfermedades raras y las puso o las determinó como una enfermedad que se presentaba en 86 personas por cada 100.000 habitantes. Y finalmente, la Unión Europea también ha definido estas enfermedades con una prevalencia baja, en las cuales se puede encontrar en 50 personas por cada 100.000 habitantes. En México realmente se reconocen muchas enfermedades raras, las más prevalentes son 20, como el síndrome de Turner, enfermedad de Pompe, hemofilia, espina bífida, fibrosis quística, esteocitosis, hipotiroidismo y otras que, bueno, aquí se las puse en negritas que no quiero leerlas cada uno, pero de estas enfermedades raras predominantemente son de causa genética, en el cual existe una mutación y esa mutación empieza a tener ciertas características o síntomas en cada uno de los pacientes. La importancia de estas enfermedades raras y del hecho de que se haya hecho un Día Mundial de las Enfermedades Raras es que se reconozca la existencia de estos padecimientos y hacer partícipe a los médicos y también a la sociedad civil. También esto es muy importante porque de acuerdo con el secretario del Consejo de Salubridad General, los tratamientos de estos pacientes son poco frecuentes y son muy costosos por baja demanda y nulo interés en la industria farmacéutica, que afortunadamente ahorita ya se ha ido incrementando este interés de la industria en tener como ciertos screening o protocolos para los pacientes que tienen estas enfermedades raras. Sin embargo, todavía requerimos de esto para tener una detección oportuna y un tratamiento de este tipo de pacientes. En reumatología, como comentaba antes de iniciar la charla, reumatología es realmente una especialidad en el cual también una especialidad rara, en el cual poquitas personas saben realmente a lo que nos dedicamos los reumatólogos. Este término de reumatología tiene que ver mucho con enfermedades raras y esto se ve desde 1581, cuando un médico flamenco, perdón, determinó que las enfermedades raras se tenían que describir y describió más de 200 de estas enfermedades. Realmente para nosotros o para los pacientes realmente se convirtió en una odisea diagnóstica y finalmente el problema con el retraso terapéutico. Para nosotros en reumatología hemos visto que, bueno, este tipo de enfermedades raras, según la Organización Nacional de Enfermedades Raras, que se hizo, que determinó que en el 2019 el 36% de estos pacientes se diagnosticaban dentro del primer año. Sin embargo, el 28% tenían un retraso de hasta de 7 años o más y solamente hasta el 38% de los pacientes se diagnosticaban erróneamente durante todo el transcurso de su enfermedad. Y aquí entramos nosotros como reumatólogos, en los cuales que diariamente evaluamos pacientes que ya han sido vistos por múltiples especialistas, que tienen un retraso en el tratamiento, que tienen un cansancio también de estar con este tipo de síntomas. Y
Actualmente ya existe tanto conocimiento respecto a estas enfermedades que síndromes de Mikulicz o tiroiditis Riedl, que realmente eran enfermedades raras y que no se conocían, se pueden determinar como una enfermedad autoinflamatoria relacionados a genes específicos. Y esto realmente abre la pauta para que los pacientes lleguen a tener un diagnóstico mucho más precoz y empezar a ver de qué se trata esto. También en Brasil se hizo un esfuerzo para ver criterios clínicos y de laboratorio que a nosotros como reumatólogos, pero que también a los pacientes nos podrían dar banderas rojas, tanto clínicas o como de laboratorio, para ver si este paciente tenía ciertas características que podrían brindar el diagnóstico antes de que se desarrollara o finalmente complicaciones de una enfermedad. Esta es una tabla muy grande de estas características. Les digo que son 9 clínicas y 6 de laboratorio, pero justo se las quería enseñar. ¿Por qué? Porque son mil y un síntomas, como pueden ser episodios intermitentes de inflamación, pueden ser infecciones, pueden desarrollarse en pacientes que tienen antecedentes familiares, que tienen hipermovilidad articular, que tienen síntomas orgánicos como afección en el riñón, en el hígado, en el corazón, en los nervios. Pero también que empiezan a tener lesiones de vasculitis, isquemia cutánea, manifestaciones en la piel como datos atípicos. En este caso no ponen aquí engrosamiento, pero todos estos son síntomas muy inespecíficos que finalmente se han determinado que pueden ser como estas banderas rojas en los cuales este tipo de pacientes pueden llegar a ir con un reumatólogo o empezar a buscar un poco más respecto a este tipo de síntomas. Ahora, hablando de esclerodermia puramente, pues bueno, la esclerodermia es una enfermedad que se caracteriza, o que su nombre lo dice todo, es una enfermedad que se caracteriza por tener piel dura. Sin embargo, no solamente es la piel, es una enfermedad sistémica del tejido conectivo que afecta a los órganos internos. Y realmente puede afectar desde la vasculatura periférica, como pueden ser los dedos, como pueden afectar la vasculatura más grande, como pueden ser los vasos de los pulmones. Pero no solamente son vasos, también es piel, también es órganos como gastrointestinal, riñones, cerebro. Y también se ha asociado con ciertos anticuerpos o estudios de imagen que me ayudan a un diagnóstico precoz de esto. La esclerodermia no solamente también se ha visto en el ámbito clínico, sino también en el ámbito del arte. Nosotros festejamos o conmemoramos, perdón, el Día Mundial de la Esclerodermia el 29 de junio. ¿Por qué? Porque el 29 de junio fue el día que falleció Paul Klee, que es un pintor suizo, alemán, que nació en Suiza, que murió a los 60 años de edad. Y realmente se vio una diferencia muy importante respecto a sus cuadros. Él murió de esclerodermia. Les puse dos fotos en las cuales creo que describen todo. Generalmente son pacientes que cambian totalmente su estructura física, su fenotipo. Él, la pintura más importante respecto a la esclerodermia que hizo fue su autorretrato, en el cual él describió totalmente cómo venían estos cambios en la piel sin que él mismo dijera que tuviera esclerodermia. Empezó a tener una nariz afilada, una boca chiquita, poca expresión en su cara, ¿no? Ausencia de estriaciones o de líneas cutáneas. También, si se ve la diferencia entre un Paul Klee joven o un Paul Klee que antes de fallecer, se ve también la afectación en sus deditos, cómo estos dedos empezaban a ver edematizados, cómo también la posición del paciente cambia. Evidentemente aquí también tenía disminución de la apertura oral. Él finalmente murió a los 60 años. Se determinó o se llegó a la conclusión diagnóstica que tenía esclerosis sistémica solamente por los cuadros de sus diarios, y realmente él presentó muchas manifestaciones clínicas de la esclerosis sistémica. Tuvo la presentación de hemorragia gastrointestinal, tenía cuadros de infecciones respiratorios muy frecuentes que en algún momento se determinó que solamente era una neumonía. Finalmente falleció de afecciones cardíacas en los cuales su corazón hizo algo que se llama pericarditis o derrame pericárdico, y pues todos esos cuadros clínicos es algo súper compatible con los pacientes con esclerosis sistémica. Una descripción que se había hecho antes desde las descripciones de Paul Klee eran pacientes que se caracterizaban por estar encerrados dentro de su mismo cuerpo, en el cual ya no podían tener una expresión. Y creo que esa definición de estar encerrados y sin tener una expresión se define muy bien en esta pintura de Paul Klee.
Realmente para decirles en quién se presenta esta enfermedad es muy difícil. Generalmente hay un grupo de edad en el cual la edad puede ser de 35 a 50 años. Si hay un predominio entre hombres y mujeres, evidentemente se caracteriza de afectar de mayor proporción a las mujeres. También hay mayor predominio de afección de acuerdo a la raza, que puede llegar a tener mayor prevalencia en pacientes afroamericanos y finalmente va disminuyendo su supervivencia de acuerdo a van pasando los años. ¿Para qué me sirve a mí saber en quién se presentan los pacientes? Porque también de acuerdo al cuadro de presentación que tengan, las manifestaciones clínicas de esclerosis sistémica van a ser un factor de pronóstico de variante de esta enfermedad. Generalmente la esclerosis sistémica se puede presentar desde niños, adultos o ancianos y generalmente conforme va pasando la edad puede ser de peor pronóstico. También tiene que ver mucho la variante de la enfermedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Es la variante de la enfermedad, de qué tanta afectación cutánea puede llegar a tener y evidentemente qué tanta afectación orgánica, sus enfermedades concomitantes, la edad en que se presenta y como les decía anteriormente, las personas afroamericanas pueden llegar a tener peor pronóstico que personas blancas. También, de acuerdo a datos de incidencia y prevalencia, se han contado que una incidencia de la esclerosis sistémica pueden ser de 18 a 20 casos por millón de habitantes año y su prevalencia de 100 a 300 casos en un millón de habitantes. Entonces, evidentemente, esta definición de que sean menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes, pues evidentemente lo cumple. La esclerosis sistémica tiene esta definición como esclerosis, como enfermedad rara, perdón. Y en la parte de la derecha les pongo realmente la prevalencia, perdón, la incidencia de acuerdo al grupo de edad, en el cual si ustedes se dan cuenta, la incidencia es mucho mejor, mucho mayor en mujeres blancas de acuerdo a los 65 y 74 años. Y en mujeres negras, en los de acuerdo a los 45 y 54 años, es la mayor incidencia. Y ya después se ven aquí los hombres como tienen menos incidencia, pero que también predominantemente son en un grupo de edad mucho más grande o mucho más grande de edad, perdón. También se ha demostrado que la esclerosis sistémica realmente no sabemos cuál es el factor que detone que la enfermedad se empiece a producir, pero sí se han relacionado ciertas exposiciones ambientales, ya sean ocupacionales o no ocupacionales, con el hecho de tener la esclerosis sistémica. Y de esto, bueno, les pongo los datos clínicos de un metaanálisis en los cuales se ve que cuando se expuso al sílice, que es un agente ambiental ocupacional que en algún momento se llegaba a, a ver o a estar en contacto cuando los pacientes trabajan o cuando las personas trabajaban en minas, se veía que tenía un factor de riesgo incrementado, un riesgo relativo para presentar esta enfermedad y más en hombres que en mujeres. En mujeres el riesgo relativo subía 1.03, mientras que en los hombres subía hasta 3 veces más de desarrollar este tipo de enfermedades. Otros agentes exposicionales que pueden llegar a condicionar que se detone este factor para desarrollar la esclerosis sistémica pueden ser agentes como drogas, como bleomicina, triptofano, carbidopa, cocaína, que son medicamentos que se pueden utilizar muy frecuentemente. Pero no con esto quiero decir que todos los pacientes que tengan esta exposición van a presentar la esclerosis sistémica. Solamente se los digo ¿por qué? Porque realmente sí hay una exposición ambiental que se ha estudiado bastante bien que puede llegar a detonar la enfermedad. ¿Y por qué se produce finalmente? Yo sé que a lo mejor esto es mucho de anatomía o perdón, de inmunología, en el cual nosotros hablamos mucho respecto a células y daño a nivel de nuestro cuerpo que condiciona que se produzcan ciertos anticuerpos y estos anticuerpos que reaccionen contra uno mismo. Esta enfermedad es muy característica que no solamente se daña la piel, no solamente se dañan los órganos y que no solamente empieza una y después es otra. Siempre característicamente el primer fenómeno que se encuentra, o la primera manifestación clínica que se encuentra es una afectación en los dedos que se conoce como fenómeno de Raynaud. ¿Esto por qué es? Porque la vasculatura de los dedos no tiene una adecuada circulación y esa circulación
condiciona a que no tengan una irrigación adecuada y tienen este cuadro de característico de tener sus manos blancas, moradas o rojas. Pero esta afectación vascular se da predominantemente por toda esta activación que se tiene de daño endotelial, de la producción de autoanticuerpos y que estos anticuerpos van a hacer que reaccione el fibroblasto y este fibroblasto va a crear que se empiece a tener una inadecuada arquitectura de los vasos. Y finalmente, esa inadecuada arquitectura de los vasos va a condicionar a que estimulen los fibroblastos y causar una fibrosis sistémica, que no solamente es en la piel, que puede ser también en los pulmones, que puede ser en el hígado, que puede ser en el intestino. Finalmente, esta enfermedad, se sabe que se produce por un efecto de factores genéticos y alteraciones en la función del sistema inmune. Realmente no sabemos el origen que llega a tener, porque sí tenemos ciertos factores ambientales, pero no todos los pacientes tienen este desencadenante para realmente producirlo. Ahora, de acuerdo a sus síntomas, pues bueno, los síntomas de la esclerosis sistémica, como bien se mencionó en la introducción, varía de acuerdo a cada persona. Hay personas que pueden llegar a tener predominantemente solamente afectación en la piel, como característicamente se conoce como esclerodermia. Hay personas que solamente tienen manifestaciones vasculares, con sus manitas, o sus dedos que se ponen blancos, morados o rojos y por inadecuada circulación empiezan a formar úlceras en la punta de sus dedos o cicatrices punteadas, que nosotros como clínicos vemos en un estudio de capilaroscopía como presencia de afectación en la vasculatura, en el cual ya sus vasos se ven grandes, se empiezan a encontrar hemorragias, pero también hay otras personas que pueden llegar a tener dedos edematizados, hinchados o comúnmente como se dice dedos en salchicha. También afectación vascular se puede ver no solamente a nivel de los vasos grandes, sino en la microvasculatura, como empezar a formar puntitos rojos, como nueva formación de vasos, característicamente en la región de los pómulos de los pacientes, pero también pueden ser en las mucosas, en la región anterior de su tórax. Y realmente el cuadro clínico puede ser muy leve y tener una progresión hasta mucho tiempo después, pueden ser muchos años. Incluso se reconoce que el fenómeno de Raynaud puede presentarse hasta 5 a 8 años antes de que empiece a tener algún tipo de cuadro clínico en la piel o en algún otro órgano de los pacientes. Los síntomas, otros síntomas generalmente se dan de acuerdo al fenotipo. Y el fenotipo puede ser, porque nosotros lo conocemos como una fase inicial, una fase de inflamación, una fase fibrótica o una fase ya de lesión orgánica. Pero generalmente aquí sí va a variar de acuerdo a si van a tener manifestaciones en la piel, cardiopulmonares, gastrointestinales, renales y musculoesqueléticas. Y aquí más adelante les pongo realmente cuáles son las manifestaciones y las más prevalentes. El fenómeno de Raynaud, como les ya comenté en 3 diapositivas anteriores, es realmente para nosotros, digamos que el dato de alarma de un paciente con esclerosis sistémica. ¿Por qué? Porque este fenómeno de Raynaud se pueden presentar, como les decía, hasta 8 años antes de que realmente se empiezan a obtener las manifestaciones. El problema es que se normalizan algunos síntomas. Son pacientes que a lo mejor sienten que sus deditos están fríos, que sienten que cambian con la coloración. Y entonces, pues como siempre les ha pasado, pues no buscan una atención oportuna. El problema es cuando ya esta respuesta vascular es exagerada y condiciona una circulación arterial de los dedos muy ineficiente, condicionando palidez de los dedos y condicionando alteraciones en el llenado capilar y finalmente úlceras o cicatrices digitales. Pero eso quiere decir que en este momento también les quiero decir que el fenómeno de Raynaud no siempre es algo que puede ser propio de la esclerosis sistémica. También hay un fenómeno de Raynaud que se presenta en algunas otras enfermedades y también ese fenómeno de Raynaud se puede presentar en personas sanas, pero generalmente esas personas sanas y que realmente se conoce como fenómeno de Raynaud primario es una muy pequeña proporción de los pacientes, solamente en el 3 al 15% de los pacientes. Generalmente se presentan en mujeres y no tienen, es en edad temprana, generalmente simétrico, leves, moderados, no tienen úlceras o isquemia en digitales. El lecho unguial en la capilaroscopía se va a encontrar sin alteraciones y van a ser pacientes que no van a tener ningún tipo de anticuerpo positivo.
pero sin embargo, creo que por su baja prevalencia de ser un fenómeno Raynaud primario, sin ningún tipo de condición clínica asociada, creo que el fenómeno de Raynaud sí tiene que ser una de las primeras manifestaciones que tienen que dar como un dato de alarma en el cual si los pacientes lo presentan, tienen que buscar apoyo para ver si eso puede ser primario y no tener ninguna traducción clínica adelante o que realmente sea parte de una enfermedad y que nos pueda ayudar a empezar el diagnóstico y evidentemente el inicio del tratamiento mucho más precoz que en 8 años cuando ya la enfermedad ya habrá tenido ciertos cambios. La afectación cutánea se caracteriza por un engrosamiento y endurecimiento de la piel debido al aumento del depósito del colágeno y la matriz extracelular en la dermis. Generalmente yo creo que cuando van a la consulta de reumatología, todo el mundo les dice, les voy a revisar la piel. Hasta algunos médicos que están en formación les dicen, voy a darle unos pellizquitos a la piel, cosa que a mí habitualmente no me gusta que les digan porque a nadie nos gustaría que cuando vamos al doctor nos pellizquen, pero es la mejor forma de describir cómo nosotros vemos o clasificamos cómo está la piel de un paciente con esclerosis sistémica, porque es diferente un paciente que todavía nosotros podemos formar un pliegue a un paciente que está totalmente engrosado, endurecido y está pegadito a la piel. Nosotros también eso sabemos que es un dato de pronóstico y que por lo tanto necesitamos dar tratamiento de forma oportuna para que nuestros pacientes no lleguen a tener estas alteraciones como un engrosamiento que limita la movilidad y la calidad de vida de los pacientes. Otra de las manifestaciones más frecuentes es la afectación gastrointestinal. Este se presenta hasta el 95% de los pacientes que tienen esclerosis sistémica y generalmente de acuerdo a la presentación o en qué zona del aparato gastrointestinal se presenta, va disminuyendo o aumentando la prevalencia. Generalmente de arriba para abajo, digamos que de la boquita hacia nuestro ano es donde tiene mayor prevalencia. Es mucho más prevalente que tengan afectación en la boca, en el esófago, en el estómago y va disminuyendo su prevalencia hacia el intestino delgado, grueso o ano recto. ¿Qué puede pasar en la boca? La boca es muy característico que los pacientes primero no tienen una abertura oral adecuada. ¿Por qué? Porque es tanto engrosamiento de la piel que eso también limita la apertura oral. Característicamente también tienen boca seca, en el cual empiezan a perder piezas dentales, empiezan a tener una enfermedad periodental muy importante. La boca seca también condiciona a que no tengan problemas de deglución, que tengan problemas, perdón, de deglución de forma importante desde el tercio superior del esófago y evidentemente también empieza a tener alteración en el esófago, que es en la segunda parte o el segundo órgano del aparato gastrointestinal mucho más afectado. Los pacientes pueden tener afectación no solamente de, de no poder pasar la comida en la parte superior del esófago, sino empiezan a sentir que se les atora la comida en la parte media o incluso en la parte de abajo. Empiezan a tener ciertas alteraciones en la deglución, reflujo gastroesofágico, estenosis, incluso por la motilidad inadecuada o la falta de movilidad inadecuada del esófago pueden llegar a sentir dolor en el momento en que los pacientes sientan esas contracciones del esófago. El estómago de los pacientes con esclerosis sistémica también empieza a tener cambios como disminución en la movilidad, que hacen una gastroparesia, y también afectación en los vasos. En los vasos pueden llegar a tener una inadecuada irrigación o hacer esos vasos mucho más sensibles en poderse romper y finalmente si se rompe un vaso pueden llegar a tener hemorragias gastrointestinales. Finalmente, en el intestino delgado y grueso es algo que pueden tanto tener diarrea como estreñimiento, y esto es secundario por la poca motilidad del intestino grueso. Cuando pasa eso, el intestino grueso, si no se mueve, ¿qué pasa? Causa estreñimiento. Y ese estreñimiento finalmente son materia fecal que empieza a tener sobrecrecimiento bacteriano y ese sobrecrecimiento bacteriano hace que también los pacientes tengan diarrea. Y por lo tanto es un cuadro, un círculo vicioso en el cual es estreñimiento con diarrea y finalmente también eso deteriora bastante la calidad de vida de los pacientes. Otro de los síntomas muy importantes es la afección pulmonar, que se pueden presentar, sí, en el 60% de los pacientes, pero actualmente se ha visto que puede presentarse hasta el más del 90% de los pacientes. Esto se caracteriza por tener
presencia de enfermedad pulmonar intersticial. ¿Qué es esto? Es literalmente un cuadro de inflamación a nivel de los pulmones. Ahora no solamente es que esté inflamado la piel o no es que solamente esté inflamado el intestino, sino también los pulmones llegan a tener cierto grado de inflamación, pero paradójicamente esta inflamación puede llegar a desarrollar ciertas áreas de fibrosis. Entonces, siempre como nosotros quisiéramos encontrar a un paciente, es en un episodio, bueno, finalmente que no tuvieran nada, pero si lo llegaran a tener, es que tuvieran en un momento inflamación en los pulmones para que nosotros pudiéramos darles tratamiento y que como consecuencia no desarrollara fibrosis pulmonar. Ahora, si afectan los vasos chiquitos de los dedos, de los capilares, de los vasitos que se forman en la región malar, también afectan los vasos grandes. Y es muy característico que los pacientes pueden llegar a desarrollar hipertensión arterial pulmonar. Eso a la larga puede hacer que el corazón trabaje de más y empiece a tener datos de falla cardíaca. Y otras alteraciones cardíacas es que el corazón o la región que envuelve al corazón se inflame. Pueden también tener alteraciones en los músculos del corazón. Finalmente también es un órgano que puede llegar a detectarse fibrosis y esas fibrosis del músculo condicionar a que no tengan una adecuada conducción del estímulo para hacer que el corazón late y eso desarrollará arritmias. También se ha encontrado derrame pericárdico y evidentemente si un paciente tiene manifestaciones cardíacas, pues finalmente su pronóstico es peor. De hecho, las manifestaciones que mayor morbimortalidad le dan a un paciente con esclerosis sistémica son manifestaciones cardíacas o pulmonares. Pero esto siempre cuando se detecta de forma inoportuna, cuando ya se detecta de forma tardía. Si uno pudiera llegar a detectar a estos pacientes de forma oportuna, se da tratamiento y evidentemente la mortalidad de los pacientes empieza a mejorar. Otras manifestaciones que son realmente poco frecuentes y a lo mejor con menos grado de mortalidad, pero que realmente a los pacientes llega a tener mucha importancia clínica, son las manifestaciones musculoesqueléticas. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, un paciente con esclerosis sistémica en el cual su piel ya condicionó que tenga un engrosamiento muy importante, empiezan a tener contracturas articulares y finalmente eso condiciona que no pueda tener una adecuada movilidad de sus manitas, de los pies, de las articulaciones. En poco frecuente es que se presenten dolor en las articulaciones, pero pueden llegarse a presentar y también se llega a presentar cierto fibrosis o engrosamiento de los tendones de los deditos, de los brazos, de las piernas. También por el hecho de que no pueden mover los brazos, las piernas, pueden llegar a causar ciertas alteraciones en el músculo y sobre todo atrofia. Algo característico de la enfermedad es que se puede llegar a presentar algo que se conoce como calcinosis cutánea, que es literalmente un sobrecrecimiento de depósitos de calcio que pueden ser por debajo de la piel y en algún momento incluso pueden llegar a erosionar la piel, teniendo un aspecto como de salida de pasta de dientes en esta zona de calcinosis. Otros síntomas mucho menos frecuentes son manifestaciones renales en los cuales pues puede ser solamente que se presente cierto grado de inflamación o puede llegar a tener una enfermedad renal rápidamente progresiva con deterioro de la función renal que se puede caracterizar por la presencia de y que incremento de las cifras de tensión arterial. También se ha asociado con mucha prevalencia la afectación tiroidea. Generalmente tiene un factor de riesgo de tener un paciente con esclerosis sistémica, tiene de 10 a 14 veces más de riesgo de tener afección con hipotiroidismo que un paciente que no tiene esclerosis sistémica. Entonces, por eso también es importante preguntar qué síntomas tienen y realizar de forma, a lo mejor no rutinaria, pero a lo mejor una vez o dos veces en el transcurso de su enfermedad, pruebas de funcionamiento tiroideo para determinar si se asocia o no con afectación de la tiroides. Finalmente, también pueden llegar a tener osteoporosis, disfunción eréctil, fibrosis testicular, daño vesical y el síndrome seco, que también es algo muy característico en todo paciente que tiene esclerosis sistémica. Y ese síndrome seco no solamente es en ojos, en boca, sino también se puede presentar en la piel e incluso en vagina. Ahora,
¿Qué laboratorios pueden ayudarnos a nosotros para detectar a un paciente con esclerosis sistémica? Pues sí, existen ciertos laboratorios específicos para esclerosis sistémica y no solamente a nosotros nos sirve para decir si sí o si no tienen la enfermedad, sino estos anticuerpos nos sirven también para ver qué manifestaciones clínicas esperamos que un paciente o que puede llegar a tener ese paciente y finalmente qué pronóstico tiene el paciente. Existen tres anticuerpos que se han asociado con mayor eh, prevalencia con los pacientes con esclerosis sistémica, que es el anti-CL70, el centrómero y el RNA polimerasa 3. Sé que son nombres difíciles, pero sí es importante que también sepan que aparte de estos tres anticuerpos ya se han creado o se han encontrado muchos otros anticuerpos que finalmente lo que nos ayuda a nosotros como médicos es a empezar a detectar ciertas manifestaciones clínicas y poderles dar un tratamiento más oportuno. ¿Cómo podemos llegar a diagnosticar la esclerosis sistémica? Número uno, tener la sospecha de que los pacientes puedan llegar a tener esta enfermedad. Tener la sospecha de acuerdo a las manifestaciones clínicas, que pueden ser simplemente como tener ojo seco, boca seca, piel seca, pero que también se acompaña con el famoso fenómeno de Raynaud, con telangiectasias, con ya engrosamiento cutáneo, a personas que se presentan con manifestaciones pulmonares solamente, y ya después durante el interrogatorio ver que estas manifestaciones pulmonares pudieron haber estado presididas durante años por manifestaciones vasculares o cutáneas. Como veíamos en la diapositiva pasada, no solamente tenemos las manifestaciones clínicas, sino también actualmente ya nos ayudamos por estudios de laboratorio como anticuerpos y otros estudios complementarios, como puede ser el hecho de cómo se ven los capilares en el lecho inguinal, como otros estudios complementarios, como puede ser cómo se encuentra el corazón de acuerdo a un ultrasonido de corazón o una ecocardiografía, pruebas de funcionamiento pulmonar, tomografía y evidentemente también evaluar cómo está la función del esófago. Todo esto es a lo mejor lo que nosotros hacemos. Clínicamente, o por cómo nosotros nos guiamos, es porque ya actualmente existen criterios de clasificación que nos ayudan a determinar si los pacientes tienen mayor riesgo o no a tener esclerosis sistémica y dar un diagnóstico mucho más oportuno. Estos ítems tienen que ver tanto factores clínicos como como anticuerpos que me ayudan a dar un puntaje y ese puntaje nos ayuda como médicos a ver si presentan o no el riesgo de tener esta enfermedad. Yo creo que muchos hasta este punto saben que la esclerosis sistémica o han escuchado durante las consultas que todos dicen, es que tiene esclerosis sistémica difusa, esclerosis sistémica limitada o esclerosis sistémica incluso localizada, o hay pacientes que pueden llegar a tener esclerosis sistémica cine. ¿Qué quiere decir cine? Sin ninguna manifestación en la piel. Pero, ¿de qué me sirve a mí saber esto? Los pacientes que nosotros decimos que tienen esclerosis sistémica limitada son pacientes que tienen afectación en la piel de los codos hacia las manos, de las rodillas hacia los pies y que pueden llegar a tener afectación en la cara. Y los pacientes que tienen esclerosis sistémica difusa es que presentan estos mismos sitios de afectación más el tronco y también la cara. ¿Qué pasa con esto? ¿Para qué nos sirve a nosotros clasificar en subtipos por el pronóstico que pueden llegar a tener y por las manifestaciones clínicas que tenemos que buscar intencionadamente a los pacientes? No quiere decir que un paciente con esclerosis sistémica limitada, que quiere decir de los codos para abajo, de las rodillas para abajo, no puede llegar a tener las manifestaciones, pero sí evidentemente la prevalencia de las manifestaciones de la difusa disminuyen bastante en la limitada. Ahora, de acuerdo al tratamiento, el tratamiento realmente es muy difícil porque puede llegar a presentarse solamente pacientes con esclerosis sistémica y solamente afectación en la piel, o puede ser un paciente con esclerosis sistémica que tiene afectación en la piel, en los vasos, en los pulmones, gastrointestinal. Entonces, realmente número uno, sí tienen que tener indicaciones de un médico certificado. ¿Por qué? Porque si de por sí hay poquitas personas que se dedican a esto y saben realmente la orientación o la mortalidad de los pacientes, pues evidentemente no solamente una persona se puede hacer cargo de todo el tratamiento. Tenemos que tener a cargo de un tratamiento multidisciplinario como dermatólogos, gastroenterólogos, neumólogos, cardiólogos, para que se busque el mejor tratamiento de acuerdo a los síntomas de cada paciente.
Y estos medicamentos van encaminados para ser antiinflamatorios, algunos inmunosupresores como mofetímico fenolato, ciclofosfamida, metrotexato, rituximab, actualmente el trasplante de células madre y ahorita se están buscando algunos otros tratamientos como antifibróticos. Ahora, para que la enfermedad sea grave, pues la verdad es que eso no depende de los pacientes, pero sí depende de tener algunas medidas para que hacer que los síntomas disminuyan y sean menos fuertes para cada paciente. Y puede ser desde evitar fumar, usar guantes, usar agua caliente, hidratar la piel, evitar alimentos que produzcan acidez, evitar situaciones de ansiedad o de estrés, realizar ejercicio y controlar las cifras de tensión arterial y evidentemente las comorbilidades de cada paciente. Entonces, pues bueno, espero que hasta aquí me puedan ayudar y si tienen alguna pregunta, pues estoy dispuesta a contestar y espero que se haya muchas preguntas. Claro que sí, doctora. Primero que nada, agradecerle por su presentación, por tan valiosa información. Y vamos a abrir la ronda de preguntas. Ya nos han mandado algunas, así que le comparto la primer pregunta que dice, ¿por qué pueden dar diferentes enfermedades raras al mismo tiempo junto con la esclerodermia? Bueno, la verdad es que muchas veces estas enfermedades raras es como lo que les decía, tienen cierta relevancia o cierta asociación, como el hipotiroidismo y la esclerodermia, pero también tienen que ver, por ejemplo, causas de enfermedades genéticas. Siempre llega a haber un alelo o una mutación en cierto cromosoma que puede predisponer a que puedan llegar a tener mayor número de enfermedades raras. Sobre todo en esclerosis sistémica, existe la asociación contra la afectación del cromosoma 6 que hace que se mute el HLA, que es un haplotipo que tenemos nosotros en nuestros cromosomas. Y ese mismo haplotipo se pueden presentar en algunas otras enfermedades raras que pueden estar también en personas que no tienen ninguna enfermedad, pero sin embargo hubo un factor desencadenante en esa persona que como que prendió todos este tipo de cascadas autoinflamatorias y evidentemente empezar a tener otras manifestaciones clínicas. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿hay alguna pomada para las úlceras? Dependiendo de las úlceras, siempre cuando un paciente tiene isquemia digital y tienen úlceras, la verdad es que yo siempre les explico a los pacientes que una úlcera se forma, ¿por qué? Porque no tienen una adecuada circulación. Entonces, lo que tenemos que garantizar es darle un medicamento que me ayude a la circulación de sus manitas. Y yo creo que siempre han escuchado, por ejemplo, antes el nifedipino. Ahora se utilizan más otros medicamentos como sildenafil, tadalafil, silostazol. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a garantizar o tener mayor circulación en las manitas para que esa úlcera llegue a cicatrizar. Ahora, si una úlcera está evidentemente infectada, pues sí, lo que se tiene que dar es a lo mejor antibiótico para que me ayude a quitar esa infección y que empiece a cerrar. Desafortunadamente, este tipo de úlceras también tardan mucho tiempo en cerrar por la misma calidad de la piel y la calidad de la irrigación de esa piel. Entonces, sí existen algunas pomaditas que ayudan la estimulación del crecimiento, que puede ser como fitoestimulina, cicaplast, que me ayuda a que se empiecen a cicatrizar con mayor facilidad. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿existe algún tratamiento para evitar la formación de calcinosis? Mm, lo mismo, el fenómeno de calcinosis también se da mucho por el hecho de la inadecuada circulación. Entonces, digamos que no solamente es un tratamiento, sino tiene que ver mucho de acuerdo a una inadecuada, a garantizar una adecuada circulación y disminuir el factor de fibrosis. Entonces, es como un tratamiento conjunto entre dar tratamiento para la fibrosis y dar tratamiento para la isquemia. Muchas gracias, doctora. La cuarta pregunta es, ¿cómo es una rehabilitación para la deglución? Literalmente les enseña nuevamente a comer. La deglución tiene que ver mucho si tiene que haber afectación en la parte alta, en la parte media y en la parte baja.
Muchas veces la primera parte es donde está afectada porque tienen más síndrome seco que alguna otra sintomatología. Les enseñan, por ejemplo, a tomar los alimentos un poco más pequeños, a comer siempre con agua, a evitar alimentos copiosos o a lo mejor alimentos que pueden hacer que tengan reflujo gastroesofágico o que tengan mayor distensión en la pancita para que puedan llegar a tener una mejor tolerancia en la deglución. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, a mí me salen unas costras en las paredes del cartílago de la nariz al inicio de la fosa, lo que viene siendo la fosa. ¿Eso es calcinosis? No, eso no es calcinosis. A lo mejor lo que también me faltó decirles es que el síndrome seco no solamente es en ojos, boca, piel y vagina, sino también puede ser en nariz. Y eso hace que tengan una adecuada hidratación en las fosas nasales y tengan mucho más riesgo de estar formando esta costra. Entonces, lo que necesitan es hidratarse de forma adecuada. La calcinosis es literalmente depósitos de calcio por debajo de la piel. Claro que puede llegar a pasar en la nariz, pero es muy, muy poco frecuente. Y cuando es una costra, más se caracteriza porque es inadecuada, es porque la piel está muy seca. Entonces sí se recomendaría ahí mejor hidratar de forma adecuada la piel. A lo mejor puede ser un poco de vaselina, esterimar o algún tipo de medicamento que condiciona que tenga mayor humedad en la piel. Gracias, doctora. Parece que es nuestra última pregunta. La siguiente dice, yo tengo esclerodermia difusa desde hace 5 años. Ahora mi mamá está presentando Raynaud leve. ¿Es probable que pueda presentar esclerodermia? Lo mejor es que, que acuda directo con un reumatólogo. Y yo creo que eso sería definitivo. Recuerden que un paciente que tiene fenómeno de Raynaud, digamos que primario, que no va a tener ninguna otra trascendencia clínica, es cuando lo presentan en mujeres jóvenes y esas mujeres jóvenes no tienen un antecedente familiar, pero sin embargo, si su mamá evidentemente ya es una persona grande y que tiene su hija que tiene esclerosis sistémica, lo adecuado es que fuera con un reumatólogo para que se tomaran anticuerpos y se les hiciera un estudio específico para ver cómo están los capilares y si en dado caso ese fenómeno de Raynaud se asocia con esclerosis sistémica, pues lo ideal es que se inicie un tratamiento de forma oportuna. Muchas gracias, doctora, por contestar todas las preguntas y sobre todo por su valiosa participación el día de hoy, su tiempo, su información que nos permite tener una mayor noción sobre las diferentes enfermedades raras relacionadas con la esclerodermia y la importancia de visibilizar lo invisible para lograr un mejor acceso a la salud y tratamientos. Le damos gracias por su aporte a la comunidad y pacientes con esclerodermia, por su tiempo, dedicación y disposición para reunirse con nosotros el día de hoy. Y a continuación le vuelvo a ceder la palabra a Ale, que Ay, está bien, perdón. Muchas gracias, doctora. Y también estamos muy emocionados porque hoy tenemos la participación y visita de Paulina Peña, que nos va a estar platicando un poquito sobre la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Bueno, le cedo la palabra a Paulina para que nos platique un poquito más y también si tienen preguntas, siéntanse libres de hacerlas. Como les comentamos, esta plática va a quedar grabada para YouTube, pero al final dejaremos de grabar para prender cámaras por si quieren convivir un poquito más, hacer algunas preguntas, lo puedan hacer. Hola, muy buenas noches. Soy Paulina Peña Aragón. Soy una persona que también vive con una enfermedad rara, no esclerodermia. La enfermedad que yo tengo se llama Gaucher, enfermedad de Gaucher. Em, y soy representante de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. En realidad soy directora del programa Accesalud, que es un programa de información, orientación y apoyo psicológico. Este programa brinda, como acabo de decir en el nombrezote, información acerca de las enfermedades raras o poco frecuentes, brinda orientación respecto a los pasos que debe seguir un paciente em, pues para sortear un poco el sistema de salud en México que ya sabemos que está tan fragmentado y que es tan difícil, porque todos sabrán que no es lo mismo ser un paciente de México, de Ciudad de México, en edad infantil, que ser un paciente de Yucatán,
geriátrico, es decir, un adulto mayor, qué es ser un paciente del IMSS, qué es ser un paciente del ISSSTE. Entonces, dependiendo de cada derechohabiencia, pues nosotros buscamos la manera de orientarlos para que accedan a su derechohabiencia. También orientamos si es que tienen algún servicio de salud privado, pero siempre los instamos a que busquen tener la cobertura pública porque pues las enfermedades raras al final terminan generando muchísimo gasto y la necesidad de muchos recursos y será mejor que pues nos pueda apoyar en eso el Estado porque además como mexicanos tenemos el derecho de ello. Finalmente, información, orientación y apoyo psicológico. Brindamos apoyo psicológico a los pacientes, a todas las familias que así lo requieran. Todos nuestros servicios son completamente gratuitos. Este programa Access Salud del que yo les hablo es del cual yo soy directora. Sin embargo, la FEMEXER se dedica a muchas cosas más de difusión, de comunicación, de lobbying, que significa como esta comunicación con los legisladores, con los tomadores de decisiones. Generamos redes entre organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, latinoamericano, internacional. Y entonces, bueno, la FEMEXER está aquí por y para ustedes. Somos una organización hecha de pacientes y familiares para pacientes y familiares. Somos una red de apoyo. No nos gusta llamarnos organización sombrilla porque en algún punto lo fuimos, pero nos dimos cuenta que en México y en general en Latinoamérica, pero hablemos de nuestro país, de pronto se presta mucho a tener una idiosincrasia, una idea muy paternalista. Y a veces cuando las organizaciones se dedican a resolverle la vida a los demás no toman en sus manos lo que les corresponde. Es importante que cada uno de nosotros como pacientes, como familias, también seamos responsables de lo que nos toca y hagamos lo que sea necesario con ello. Pero por supuesto que también es importante que el Estado haga lo que le corresponde y no se hagan güeyes, ¿verdad? Y entonces la FEMEXER pues también busca como decirle a todas estas autoridades, hey, a ver, hay este grupo de gente, hay estas organizaciones, hay estos pacientes, ponles atención porque no estamos fingiendo síntomas ni mucho menos, somos personas reales, no números de expedientes, somos personas con deseos, con sueños, con anhelos que lo único que buscamos es tener una calidad de vida y o calidad de muerte si también fuese necesario. Como saben, muchas enfermedades raras no necesariamente tienen tratamientos específicos, pero eso no significa, y hay de aquellos médicos que les digan, pues no hay nada que hacer con su enfermedad, porque aunque no haya tratamiento específico, hay mucho que hacer. Hay manejo de síntomas, hay ayuda para disminuir el dolor, hay acompañamiento a nivel psicológico, incluso espiritual. Entonces, claro que hay mucha cosa que hacer. Hay áreas de cuidado paliativo en las instituciones más importantes del país. Entonces, es importante que conozcamos nuestros derechos para luego entonces poder exigirlos. Me siento bien rara hablando aquí como yo solita y sin verlos a ustedes. Sé que por motivo de la grabación tiene que ser de esta manera, pero hablando con el equipo de Ale y de Steffi, me dijeron que podemos cerrar por aquí, salvo que haya alguna pregunta que sea importante que quede grabada. Y de ahí me gustaría más bien conocernos y platicar acerca de lo que es vivir con enfermedades raras. Em, He tenido a lo largo de mi carrera como psicóloga y especialista en temas de salud y de enfermedades crónicas, terminales y raras, la suerte de acompañar a algunos pacientes con esclerodermia. Tengo también un familiar cercano con esclerodermia, entonces estoy como que es un tema que toca mi corazoncito de alguna forma, ¿no? Em, y bueno, me encantaría conocerlos por esa razón. Si hubiera entonces alguna pregunta que queremos que quede grabada para fines del Zoom, lo podemos hacer. ¿Me puedes repetir cómo se llama lo que tú representas? Claro que sí. Yo soy Paulina Peña, directora del programa Access Salud, que está en la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, FEMEXER. Somos una organización
que engloba a más de 80 organizaciones y grupos de pacientes. Digo organizaciones y grupos de pacientes porque algunas son asociaciones civiles perfectamente legalizadas y con su CLUNY y donatarias autorizadas y bla. Y hay otros que son grupos de pacientes y de pronto se prestaba la mala información de que en Femexer no aceptábamos grupos que no estuvieran legalmente constituidos y no es así, vamos, las enfermedades raras son eso, rarísimas, y cualquier esfuerzo es bueno. Entonces, si hay grupos de pacientes que se hicieron con dos, tres mamás o dos, tres amigos que tienen una enfermedad y que pues lo que tienen es un grupito en Facebook, pues vénganos tu reino, ¿no? Eso es. Ya todos nosotros hemos transitado esa odisea diagnóstica de la que hablaba hace ratito la doctora Mesa y sabemos lo solitario y aislado que es vivir con una enfermedad rara. Entonces, por supuesto que englobamos también a los grupos de pacientes. Así que eso es, represento a la FEMEXER, Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Queremos dar las gracias, Pau, también gracias a la doctora Mesa por su gran participación, nos han ayudado muchísimo y estamos seguros que no solamente van a ayudar a los que estamos hoy conectados, sino también a los que pues lo podrán ver después. Y nada más para recordarles que tenemos un grupo de WhatsApp donde damos seguimiento, además de nuestras redes sociales de Mi Vida con Esclerodermia, donde pueden pues conocer más de esta enfermedad. Entonces, si alguien está interesado en formar parte, nada más que nos manden un mensajito y pues muchas gracias.